una cosa alarmante, reflejaba en este sentido que había impunidad, y esa impunidad había ya decaído, había tenido un efecto en cuanto precisamente a la cifra negra. La gente ya no denuncia, ya no cree en las instituciones de justicia. Esto es alarmante, es muy preocupante. Entonces, una de las metas, de los objetivos que debe tener precisamente este orden, este derecho, debe ser retomar, recuperar la confianza de que es eficaz para poder restablecer o restituir a la víctima. De ahí la importancia de la conferencia, el acceso a la víctima de delito a la justicia. El derecho es un instrumento, es imperfecto, pero es la base para poder, en ese sentido, acceder a una restitución. Sabemos que, de acuerdo a estos tres elementos que les acabo de comentar, el cuerpo puede ser afectado por un delito. Tenemos el delito, por ejemplo, de lesiones. La mente puede ser afectada, el delito de amenazas. La persona está en estado de zozobra, no sale, está siempre con la ansiedad de que le vayan a causar un mal, que le vayan a privar de la vida. Y también existen los derechos, por ejemplo, el robo, el despojo, derechos patrimoniales que son afectados y que son, en estadística, los delitos de mayor índice de incidencia. Aquí tenemos en ese sentido cómo es afectado, ¿verdad?, el individuo en su esfera jurídica. Citando un poquito a Aristóteles, tenemos que las leyes tienen como determinante la utilidad común de todos, es decir, el bien común. Se considera todo aquello que procure y mantenga, ¿verdad?, una felicidad, un estado felicitante, un estado en donde el individuo tenga los satisfactores cubiertos, los mínimos. Comentaba en su conferencia anterior el doctor Reyes sobre la pobreza. Si no se cumple, no se atiende y no se soluciona precisamente este mínimo de satisfactores, el que la persona tenga un ingreso, que tenga un trabajo, que tenga una utilidad social, lo que va a ocurrir precisamente va a ser lo que comentó el doctor Reyes. El vacío de autoridad siempre va a ser cubierto por alguna otra figura, y aquí normalmente o desgraciadamente se está cubriendo, ¿verdad?, ese vacío de autoridad por la impunidad, se está cubriendo con figuras sociales en subculturas, organizaciones o asociaciones delictivas. Vamos a pasar a lo que es el concepto de derecho victimal. ¿Por qué hablar de derecho victimal? ¿De dónde viene el derecho victimal? Tenemos en un momento, no sé por qué no se ve aquí, hay una gráfica, no se puede ver, pero bueno, se los voy a comentar rápidamente. Tenemos nosotros una clasificación en ciencias penales, ¿verdad?, en 4 tipologías: ciencias penales, preventivas, ciencias penales principales, las auxiliares y las instrumentales. Las ciencias penales preventivas, como su nombre lo indica, son aquellas que se van a dirigir a evitar a que suceda el evento delictivo, a que suceda una victimización a un individuo o a una persona. Haciendo un paréntesis en este tema de la prevención, nosotros vemos, ¿verdad?, en el análisis, por ejemplo, presupuestal, en el análisis normativo, es pobre actualmente en nuestro país, es pobre la carga normativa respecto de lo que es precisamente esta prevención. Hay teorías que se han elaborado que es como un cuello de botella. Si nosotros prevenimos, no se satura el sistema penal,
no se satura porque no llega a las instancias, por ejemplo, de procuración, a las instancias de administración y mucho menos a las instancias de ejecución de sanciones, a las instancias penitenciarias. Aquí básicamente nosotros tenemos, ¿verdad?, en el futuro que trabajar por la implementación de una política pública, ¿verdad?, relativa a la prevención. Esa teoría la estoy desarrollando actualmente en un doctorado que estoy estudiando en política criminal. Estoy por ahí avanzando en ella, pero esa es la teoría. Si nosotros prevenimos, lo demás se va a reducir en gasto. ¿Cuánto gastamos, por ejemplo, en cárceles? Si nosotros vemos un ejemplo, en el año 2005 tenemos esquemáticamente, fíjense el abismo que hay. Lo que se le da al sistema penitenciario en el Distrito Federal es un presupuesto de 1.300 millones de pesos. 1.300 millones de pesos. Y del otro lado tenemos el Fondo de Víctimas de Delito, al cual se le dan 5 millones de pesos. ¿Qué hay de 5 millones a 1.300 millones? Hay un abismo. Entonces aquí vemos una política que se le sigue apostando, ¿verdad?, a un sistema reactivo, a un sistema represivo y no a un sistema preventivo. Las ciencias penales principales, que es de las que estamos ahorita abordando, surge primeramente lo que es el derecho penal. El derecho penal en el siglo XIX, ¿verdad?, con la escuela positiva, da nacimiento a lo que es la criminología. Y esta criminología, inclusive con Rafael Garófalo, ¿verdad?, que escribe el libro Indemnización a la víctima, la reparación del daño a la víctima, ya proponía algunos esquemas, algunas ideas para poder precisamente resarcir el daño a aquel afectado, porque nosotros somos víctimas en potencia. Todos los que estamos aquí podemos ser víctimas saliendo de este auditorio, pero también somos victimarios en potencia. Entonces lo que va a surgir precisamente es un estudio, ¿verdad?, muy básico de lo que es la figura de la reparación, que se refiere a un derecho subjetivo que vamos a ver ahorita más adelante de la víctima. En el siglo XX surge la victimología, ¿verdad?, con el análisis principalmente de lo que es el evento del Holocausto. ¿Por qué el hombre que da origen, ¿verdad?, porque estaba en su orden jurídico, el régimen nacional socialista tenía tipologías penales que estaban justificando en ese sentido el actuar, pero iban más allá de lo que es un derecho positivo o material. Estaban afectando los derechos esenciales, los derechos inherentes al ser humano. De ahí el surgimiento de los crímenes de lesa humanidad. Están lesionando la dignidad humana. Surge la victimología y surge con dos personajes. Surge con Hans von Henting y Benjamin Mendelssohn, que curiosamente, Benjamin Mendelssohn fue perseguido por los nazis. Fue un judío perseguido por los nazis. Y Hans von Henting, alemán, no estaba de acuerdo. No todos los alemanes estaban de acuerdo con el régimen nacional socialista. No estaba de acuerdo y también fue perseguido por ello. Ellos realizan los estudios primeramente al respecto de la víctima, hacen tipologías inclusive. Conforme va evolucionando, va pasando el tiempo, se va
percibiendo esencialmente por la Sociedad Mundial de Victimología una necesidad de protección normativa. Y es, por ejemplo, el año 1985 en que se emite la Declaración de Principios Fundamentales de Justicia para Víctimas de Delito y Abuso de Poder. Pero en el año 1948, antes de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿verdad? Esta fue el 10 de diciembre de 1948, un día antes, el 9 de diciembre de ese año, se emitió una normatividad relativa al genocidio. Era la Convención de Prohibición y Sanción al Genocidio emitida por la ONU. La primera normatividad que nosotros tenemos y que después sería un símil, ¿verdad?, para poder replicar todos los esquemas normativos. Entonces, en ese sentido, las ciencias principales de tipo penal son conformadas por el derecho penal, que da origen a la criminología que da origen a la victimología y la victimología que da origen al derecho victimal. Pero este también tiene dos aspectos. El derecho victimal tiene un aspecto objetivo y un aspecto subjetivo. Un aspecto objetivo es el cúmulo de disposiciones normativas, es decir, el cúmulo de cuerpos normativos, que pueden ser leyes, que pueden ser reglamentos, que pueden ser declaraciones, que pueden ser inclusive disposiciones de tipo administrativas. Por ejemplo, en el Distrito Federal tenemos a finales de los 80 la creación de centros de atención a víctimas. Estos centros de atención a víctimas